Tiene la palabra para explicar cómo los clústeres de Aragón se han convertido en un modelo de innovación empresarial en España, doña Noelia Sanz, gerente del Clúster Aeronáutico de Aragón, AERA. Buenos días a todos. En este marco en el que estamos hablando de un plan de cooperación empresarial en Aragón, apoyo a los clústeres regionales, vamos a empezar por hablar de cuáles son los clústeres regionales y, primero de todo, un foco en qué es un clúster. Si nos ceñimos a la definición, un clúster es una agrupación de empresas, entidades que tienen algo en común, sobre todo un mercado o sector. Hablamos de mercado porque no hay que ceñirse al tradicional sector del que veníamos hablando años antes, sino que hay mercados más transversales. ¿Y qué tienen también en común? Que comparten una misma zona geográfica. Y, sobre todo, lo que les hace ser pertenecientes a un clúster es que han decidido colaborar para ser competitivos, para mejorar la competitividad de las empresas. Los clústeres trabajamos construyendo puentes, puentes que hagan que los gaps que hay entre empresa y universidad, entre empresa y centros tecnológicos, entre empresa e instituciones, esos gaps sean mucho más fáciles de acceder gracias a estos puentes que construyen los clústeres. ¿Y cómo? Mediante 7 pilares. El primero de ellos es la colaboración. La colaboración es el elemento clave sobre el que se basan los clústeres. Colaboración entre empresas, centros proveedores de conocimiento y colaboración con instituciones. Las zonas en las que se está trabajando en clúster, el desarrollo económico y social es mucho mayor que en zonas en las que no se está trabajando. Pero no es una colaboración tradicional. Estamos hablando de una colaboración basada en la innovación. Los clústeres lanzamos un puente para reducir el gap que hay entre universidad, centros tecnológicos y empresas. Conseguimos que el acceso a la investigación para las empresas sea mucho más cercano. Hacemos llegar al mercado la innovación. Y no solo en nuestros sectores, sino de manera cross-sectorial. Construimos puentes que abren mercados, nuevas oportunidades de negocio. Y todo ello basado en un modelo de cuádruple hélice. No solo hablamos de colaboración entre empresas, centros tecnológicos y universidades y sector público, sino que queremos involucrar una cuarta hélice, una cuarta pala a esta hélice, en la que estamos hablando de entidades sociales. Es importante que el impacto de las acciones que se desarrollan dentro de un clúster sea beneficioso para la sociedad, tenga un impacto social. ¿Y qué mejor impacto social que promover el desarrollo de las empresas, promover el desarrollo económico? Y no solo en España, sino apostamos por la internacionalización. Construimos puentes que comunican fronteras. Apoyamos el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios que permiten el acceso de nuestras empresas, de nuestros socios, a nuevos mercados. Trabajamos en red con otros clústeres y con otras instituciones, no solo a nivel nacional y regional, sino a nivel europeo e internacional. Y como ejemplo de trabajo en red, podemos estar orgullosos de la cooperación en Aragón, del modelo de trabajo en el que estamos trabajando los 7 clústeres regionales. Y de ello podemos dar cuenta en los números del año pasado, de 2015. Si nos damos cuenta, Aragón solo representa el 3% del PIB de Aragón, pero los clústeres aragoneses conseguimos el 20% de la financiación nacional en el Programa Nacional de Financiación por la Cooperación a la Innovación. ¿Y para qué todo ello? Para nuestras pymes, para el desarrollo de nuestras pymes. Los clústeres se han convertido en el canal más eficaz, no dicho por nosotros, sino certificado por la Comisión Europea, para favorecer el fortalecimiento de las pymes a través de la innovación. Y para cerrar, os dejo algunos números de qué estamos haciendo en Aragón, cuáles son los 7 clústeres regionales. En definitiva, son 10.200 millones de euros de facturación de negocio, son 221 empresas y son cerca de 50.000 empleos. Seguiremos trabajando para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Muchas gracias.